Ok. Pero bueno, entonces lo que vamos a terminar trabajando hoy es sobre la matriz de marco lógico, ¿sí? Para completar todo el recorrido de las etapas en el ciclo de vida de los proyectos, que es el recorrido que hemos estado haciendo desde el primer parcial, ¿sí? Decíamos, ustedes tienen referencias, ¿no? Tienen referencias varias disponibles, por ejemplo, ya lo había mostrado, pero es importante que lo vuelvan a ver, que sepan que está ahí y que lo tomen como referencia, no solo lo que vamos a ver ahora del caso de Palmira, la matriz, sino que, bueno, acá en el encuentro 6 habíamos puesto ya cuando vimos una primera presentación de las etapas en el ciclo de vida, dos ejemplos de matrices de marco lógico, ¿sí? La matriz de marco lógico de calendaria, es un proyecto de educación, que es importante que lo vean, para que, bueno, entre otras cosas, en realidad, porque ahí tienen bien diseñados los distintos niveles de objetivo, fin, propósito, componentes, y lo que no están, pero deberían estar, actividades. Esto es solo un modelo, un ejemplo, por eso no está completo, pero hay que entregarlo con las actividades también. Y es una buena referencia de matriz de marco lógico para tener en cuenta, ¿no? Nosotros venimos del caso de... Profe, Sí. hay una compañera en espera. Ah, ¿vos podés, Camila? Sí, aparece y desaparece, por eso no la acepté todavía. Pero cuando aparezca la acepto. Este, nosotros en el caso de Palmira veníamos trabajando, bueno, a partir del análisis de alternativas en una estructura analítica del proyecto, ¿verdad? Surge del caso de Palmira 4 medios que son necesarios desarrollar para poder alcanzar el propósito en esa situación, que es servicio que presta la CPA, la Compañía Pública de Autobuses, adecuado, eficiente y seguro, ¿sí? Este es entonces el propósito de Palmira. Propósito que contribuye sustantivamente a un fin que podría ser contribuir, digo uno, pero no necesariamente es esta la única posibilidad, pero podría ser contribuir al descongestionamiento del tránsito. En realidad era ahí dice, adelante dice descongestionamiento, perdón, del tránsito. ¿No? O contribuir al aumento de la demanda podría ser también, eso lo tomamos del árbol de objetivos. A través de 4 componentes, el componente 1, choferes cumplen con la normativa de seguridad. Sigo fuera de la cajita de seguridad. Flota en buen estado. Cronograma de rutas. Y frecuencias de los ómnibus, ¿no? Optimizado por aquello de las demoras. Y caminos en buen estado.
En realidad, como decíamos que la entidad, la organización que va a ejecutar el proyecto es la compañía pública de autobuses, habíamos dejado por fuera Caminos en Buen Estado, ¿sí? Porque este componente, este medio para alcanzar el propósito, no lo entrega, no está dentro del mandato de la compañía entregarlo, pero sí lo entrega la municipalidad. Entonces, no entra dentro de lo que es la estrategia de... Profe, ¿entonces se puede volver un supuesto? Exacto. Eso pasa a ser necesariamente, no es que pueda, sino que debería ser un supuesto, ¿sí? A nivel del componente, va como supuesto. O sea, si vamos a la matriz de marco lógico, acá tenemos... Esperen que yo tengo que ir moviendo las pantallas porque los quiero ver, entonces tengo abiertas las camaritas, pero las tengo que ir corriendo del lugar. Acá tenemos el resumen narrativo, ¿no? Pongo solo RN, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Y esto ya lo tengo, ¿no? El resumen narrativo en principio se supone que ya lo tengo. Tengo el fin, tengo el propósito, tengo los componentes, podría haber entrado también en un análisis de cuáles son para cada componente, pero por ahora me lo voy a saltear. Entonces, voy acá y tengo ya el fin, contribuir al descongestionamiento del tránsito en Palmira, tengo el propósito, servicio que presta la compañía adecuado, eficiente, seguro, tengo los componentes, 1 choferes, 2 flota, 3 cronograma de rutas. Bueno, podría haber llegado a tener las actividades que, si bien no las describí, sé que tengo la 1.1, 1.2, hasta 1N, todas las actividades que me permitan entregar, dar garantía de entrega del componente 1, choferes cumplen con la normativa de seguridad, 2.1, 2.2, hasta 2N, el conjunto de actividades que me permitan entregar lo que se supone que es flota en buen estado, y así sucesivamente con cada componente 3.1, 3.2, 3.3, hasta 3N, todo el conjunto de actividades que me permitan garantizar la entrega del componente 3. ¿Sí? Acá agrego una información que capaz que la dije muy por arriba, pero que está puesta en la pauta, y es que si yo tengo 3 componentes, como en este caso ficticio, ¿no? de Palmira, y 3 conjuntos de actividades para esos 3 componentes, bueno, en términos del diseño de una matriz de marco lógico, como lo que estamos haciendo, agregamos que sería deseable, si tengo 3 componentes que provienen de un análisis de problemas determinado, un análisis de objetivos, de alternativas, y llego a esta estructura analítica del proyecto, en términos del diseño es recomendable agregar un cuarto componente, que es un componente genérico, que sería deseable que apareciera en todos los diseños de un proyecto, y le voy a llamar plan de monitoreo y evaluación implementado. ¿Sí? Porque es deseable que todo proyecto tenga ya previsto desde el momento del diseño mismo del proceso un plan de monitoreo y evaluación. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen en sus análisis, identifican 3 medios, identifican 4 medios, si identifican 3, agregan un cuarto y le llaman directamente plan de monitoreo y evaluación implementado.
Si tienen 4, agregan un quinto y le llaman plan de monitoreo y evaluación implementado. De ahí van a derivar, si es el cuarto, las actividades 4.1, 4.2, etc. Si es el quinto, 5.1, 5.2, 5.3, etc. Y refieren a todo el conjunto de actividades que tienen que ver con el monitoreo del proyecto, con el monitoreo de los supuestos y con las instancias de evaluación. Entonces, normalmente y de manera genérica, las actividades que aparecen vinculadas a ese plan de monitoreo y evaluación son, por ejemplo, la construcción de la línea de base. Ya de hecho lo pueden escribir y ponerlo así directamente como lo estoy diciendo. Hay una primera actividad de monitoreo y evaluación que supone construir la línea de base. ¿Qué es construir la línea de base? Ahora nosotros en los indicadores nos vamos a plantear metas, ¿sí? Todo proyecto tiene, por definición, a nivel de los indicadores, que refieren a la operacionalización de los objetivos en términos de metas, cantidad, calidad y tiempo. Bueno, se plantea aumentar un 30% el grado de satisfacción de los usuarios del servicio al finalizar el proyecto, por ejemplo. Si yo digo aumentar un 30%, tengo que saber en la línea de base, en el punto de partida, cuál es el punto de partida, porque si yo quiero aumentar un 30%, tengo que saber de qué. Un 30% al finalizar el proyecto, tengo que saber cuál es el punto de partida. Entonces, construir la línea de base queda sobreentendido, pero estoy explicando todo esto para que entiendan y que no lo hagan mecánicamente. En un proceso de estas características, construir la línea de base supone hacer una evaluación inicial de cada una de las variables involucradas en cada uno de los indicadores. Como por ejemplo, grado de satisfacción. Si yo digo que aumenta un 30% el grado de satisfacción, yo tengo antes de empezar que conocer el punto de partida, ¿sí? ¿Cuál es el grado de satisfacción de los usuarios del servicio sin proyecto? En ese punto cero, punto de partida. Y bueno, tendré que hacer una encuesta de satisfacción. Entonces, construir línea de base. Puedo, si tengo que hacer una encuesta de satisfacción, pongo como actividad hacer tal encuesta de satisfacción. Y voy poniendo todo lo que tenga que ver con el seguimiento de los indicadores y de los supuestos. Si es una condición que las carreras en buen estado, que las carreteras estén, que los caminos, como en este caso, y decía, bien identificaba Rebeca, caminos en buen estado es un supuesto. Bueno, una actividad que me permita monitorear que eso va a suceder, ¿no? Porque si lo pongo como el supuesto, es porque es una condición que tiene que pasar, ¿no? Está en la estructura analítica del proyecto, en el análisis de objetivos, es una condición necesaria que tiene que ocurrir para alcanzar el propósito, pero que está fuera de control porque es otro actor el que entrega caminos en buen estado, en este caso la alcaldía. Entonces voy a tener que hacer algún seguimiento, porque si eso no ocurre, por arte de magia no va a ocurrir, ¿sí? Entonces, normalmente debería identificar alguna actividad que me permita hacer un seguimiento de que esa condición que es externa y que está a cargo bajo el control de otro actor involucrado en el proceso, bueno, se comprometa a hacerlo. Entonces, capaz que firmar un convenio puede ser la actividad que me permite dar cierta garantía, porque nunca tenemos, cuando son otros los actores, el 100% de garantía de que eso vaya a ocurrir, ¿no? Ustedes saben que los supuestos, por definición, tienen probabilidad de ocurrencia, dice el manual 42. Nunca es un 100%, porque eso ya no sería un supuesto, sería un dato de la realidad, y mucho menos un 0%, porque si hay
Si es algo que tiene que ocurrir, pero tiene un 0% de probabilidad de ocurrencia, es en realidad un riesgo que el proyecto continúe, porque algo que no tiene que pasar, pero sabemos que no va a suceder, ya no es un supuesto y nos hace reformular toda la estrategia del proyecto. Entonces, en definitiva, de este último componente, ya sea el cuarto, el quinto, después de haber identificado los que realmente tienen que ir, de ahí van a derivar todo este conjunto de actividades de seguimiento, de monitoreo, de evaluación. Podría agregar una también como actividad, dije, construir línea de base, realizar encuesta, firmar convenio, en este caso con la municipalidad, para que las rutas, los caminos estén en buen estado. Podría agregar una evaluación intermedia, que en general siempre hay en el proceso, en el desarrollo de un proyecto. Y podría agregar también realizar evaluación final. ¿Sí? Como ya tienen 5 actividades ahí identificadas, pueden haber más, pero en principio, para dar idea de la comprensión de la importancia de este plan, es más que suficiente. ¿Sí? Porque eso después se presupuesta. Ustedes no, pero en un proyecto sí. Hacer una evaluación intermedia tiene un costo, hacer una evaluación final tiene un costo, hacer una encuesta tiene un costo. Si yo no tengo el dinero para poder hacer eso, no lo voy a poder realizar, ¿no? Por eso es importante que aparezca, finalmente lo digo, este último componente para poder derivar de él todo este conjunto de actividades de seguimiento y evaluación que todo proyecto requiere para lograr buenos resultados. ¿Sí? Dicho esto, pasamos a la columna de indicadores. ¿Sí? Recuerden que los indicadores refieren a la operacionalización en términos de metas, de cantidad, calidad y tiempo de cada nivel de objetivos y de cada objetivo, ¿no? Porque acá tenemos en los componentes que tiene que haber por lo menos un indicador por componente. En todos, por lo menos un indicador. Puede que el fin, si yo digo, por ejemplo, contribuir a mejorar el bienestar de niños, niñas y adolescentes del barrio Puntas Jardines de Manga, ¿qué es el bienestar? ¿Cómo operacionalizo bienestar a nivel de un fin? Bueno, lo puedo pensar en términos de la salud, en términos de la educación, en términos de la alimentación. No, la alimentación, bueno, vamos a suponer salud y educación seguro, ¿no? Vivienda también, profe. Podría ser vivienda, bueno, hay que ver concretamente una situación, pero podría ser vivienda también. Entonces, yo tendría que tener para definir, operacionalizar eso que llamé bienestar, por lo menos estos 3 indicadores. Un indicador para saber de qué estoy hablando cuando hablo de bienestar y cómo lo mido. ¿Sí? Entonces, tendré un indicador a nivel de la salud, será capaz que estado nutricional o será morbilidad, tendré que ver cuál es concretamente. Un indicador a nivel de la educación, ¿no? Tasa de retención, o no sé cómo llamarle, pero veré cuál es, y un indicador a nivel de la vivienda, por ejemplo, para operacionalizar ese concepto de bienestar en 3 indicadores. No tenemos que agarrar todo el listado de necesidades básicas insatisfechas y todo, capaz que 3 indicadores que sean representativos de esa realidad. ¿Sí? El propósito es lo mismo. Si yo tengo como propósito calidad y cobertura, como aparecía en el ejemplo y se los voy a mostrar, calidad y cobertura de la educación mejorada, como el caso que aparece acá en esta matriz de marco lógico, reforma de la educación primaria en Candelaria, cobertura
y calidad de la educación primaria mejorada y ampliada, ¿sí? Miren cómo tienen dos indicadores. Uno de cobertura, la tasa de cobertura de la educación primaria en Candelaria aumenta de 85 en el año 2000, pongámosle, estamos en el 2021, a 91 en el 2026. ¿Sí? Calidad es el concepto, en realidad, más que una meta de calidad, es el concepto tasa de cobertura de la educación primaria. Cantidad es el cuánto, que no aparecen normalmente en porcentajes, pero no tiene por qué ser, pueden ser números absolutos. Y aparece la fecha, ¿no? La meta de tiempo, ¿sí? Pero como en el enunciado habla de cobertura y de calidad, bueno, tendré que identificar un indicador para cobertura y un indicador que es más completo para calidad, ¿sí? Eso dependerá de cada situación que ustedes definan como para cada objetivo. En el caso de Palmira, ¿sí? Que estamos analizando, decíamos servicio que presta la compañía pública de autobuses adecuado, eficiente y seguro. Adecuado, eficiente y seguro. Bueno, si me complico con el enunciado, voy a tener, no en vano digo adecuado, no en vano digo eficiente y no en vano digo seguro. Tendré que tener 3 indicadores que me operacionalicen la medición de ese objetivo en 3 metas, de acuerdo a cómo está enunciado el propósito. ¿Sí? Y lo mismo después, entonces, para cada componente, de nuevo, como aparece en el ejemplo que les estaba mostrando y que ustedes lo podrían haber visto ya hace tiempo, que está ahí disponible, para cada componente, por lo menos un indicador. Acá hay 2, acá hay 2, todo esto lo pueden ver como ejemplos. Acá hay 1. Y acá hay 1 también. ¿Sí? Ahora, dicho esto, así tan fácilmente, en realidad, después es un poco más complicado cumplir con lo que vamos a llamar, bueno, termino con esto, disculpen, acá va el presupuesto, ¿verdad? Acá no va un indicador, sino que lo que va es el presupuesto. ¿Sí? Para cada actividad, todas las que identifiqué, bueno, les decíamos que es suficiente con el signo de pesos porque no estamos pidiendo pesos, o si quieren, gástense en dólares, ¿sí? Gasten en la moneda que quieran. No es gasto, en realidad es inversión, porque están mejorando la calidad de vida de la gente. Pero bueno, el presupuesto identificando para cada actividad un costo determinado. Los medios de verificación, y después vuelvo a los indicadores, lo mismo, para cada indicador requiero identificar la fuente de información. Los medios de verificación son fuentes de información. ¿Dónde voy a ir a buscar ese dato? ¿Sí? ¿Dónde voy a ir a identificar que lo que yo me planteo como meta efectivamente existe en algún lugar? Y bueno, para eso tengo que previamente decir que este indicador, 70% de las escuelas primarias tienen asociaciones establecidas que celebran reuniones semianuales al final del tercer año de ejecución del proyecto. Bueno, eso lo voy a ir a buscar, esa información, copias de las actas de las reuniones de las asociaciones en los archivos de la unidad ejecutora. ¿Sí? La fuente de información, los medios de verificación, la evidencia, ¿dónde voy a ir a buscar esa información? ¿Sí? Lo mismo, van a ver que, bueno, acá
justamente tienen identificado el mismo número para que quede claro que este medio de verificación responde a este indicador, este a este, aunque se repita el medio de verificación, bueno, debe estar en términos del diseño claramente identificado cuál es el medio de verificación para qué indicador, ¿sí? Cada uno ven que tiene claramente identificado su medio de verificación. En definitiva, los medios de verificación son la evidencia, la fuente de información, que pueden ser primaria, construido por el propio equipo de proyecto, informes de avance, encuestas, registros de observación o fuentes de información secundaria, ¿no? Si yo tengo un proyecto de primaria, seguramente la fuente de información va a ser un registro de no sé qué, de ANEP, o un registro de no sé cuánto, o estadísticas del Ministerio de Educación y Cultura. Si yo tengo algo de vivienda, va a ser el registro de la Agencia Nacional de Vivienda, del Ministerio de Vivienda, etc. ¿Sí? Pueden ser fuentes de información secundaria. Todo esto ustedes lo pueden inventar, ¿no? Nosotros no vamos a ir a ver la fuente de manera precisa de lo que ustedes dicen. Estamos jugando, ¿no? Acá simulando el diseño de un proyecto, y bueno, todo eso obviamente se puede inventar. Lo que nos vamos a fijar, creo que les decía la otra vez, es que los indicadores estén construidos, enunciados en términos de metas, ¿sí? Metas de cantidad y de tiempo. Los indicadores tienen que tener la meta de tiempo. ¿Cuándo es que este indicador va a cumplir la meta que se propone alcanzar? ¿En cuánto, no? Entonces, eso es fundamental en el diseño del indicador, ¿sí? Ahora, para tener buenos indicadores, en realidad deberíamos hablar de los atributos de un buen indicador, de las características. Vamos a ponerlo como características, que esto está en el manual 42. Bueno, está como indicador inteligente. También en algún documento aparecen como referencia los indicadores por la sigla en inglés de las características que vamos a ver que sintetizan la palabra smart, ¿no? De inteligente. Ahora vuelvo a eso. Pero ustedes tienen disponible ya también como referencia, hoy estamos en el encuentro de hoy, tienen las características de un buen indicador, son 2 paginitas que hablan de esto que vamos a presentar ahora, y ejemplos correctos e incorrectos de indicadores que vamos a ver después que veamos las características, y a partir de los cuales vamos a hacer finalmente el ejercicio que está acá puesto sobre indicadores, ¿sí? Entonces, vuelvo a la presentación, va a la pizarra, y planteo las características de un buen indicador. Primero las voy a enunciar y después vamos a entrar en el detalle de cada una de estas características, ¿sí? Las características en realidad a ustedes les sirve como para pensar en el diseño, en el enunciado del indicador, ¿no? No es que las tengan que usar estrictamente, porque bueno, el planteo que hacemos es teórico, pero es para entender cómo se debería escribir, cómo se debería enunciar de manera correcta un indicador. Por un lado, hablamos como característica y decimos que el indicador debe ser específico.
debe ser relevante, debe estar enmarcado en el tiempo, debería ser realizable, medible y finalmente independiente. ¿Sí? Estas son entonces los atributos o características de un buen indicador. ¿Qué quiere decir esto? Que sea específico refiere a que el indicador tiene que ser claro en el enunciado. Por ejemplo, si yo digo, disminuye la contaminación en el río Uruguay al finalizar el proyecto en un 30%. ¿Sí? Tengo cantidad, tengo tiempo, al finalizar el proyecto es una meta de tiempo, porque en la etapa del proyecto dice que el proyecto inicia en tal fecha y termina en tal otra. ¿Sí? Entonces, en principio, parece correcto el indicador. Disminuye en un 30% el grado de contaminación en el río San Juan al finalizar el proyecto. ¿Sí? Pero no es un indicador específico. Bueno, había dicho el río Uruguay. Cambié de río, pero el río es no importa. Este indicador no es específico porque no me dice ni qué es la contaminación, que yo la puedo ir a medir con varios parámetros, ¿no? No sé, con cantidad de coliformes en el agua, con cantidad de plomo, cloro, no sé, yo de eso no lo conozco, pero seguramente si digo solo disminuye en un 30% el grado de contaminación, bueno, puede que dos personas, dos técnicos, dos evaluadores, dos responsables de proyecto, lo midan con dos parámetros diferentes y entonces me va a medir y comparar cosas diferentes. ¿Tá? Entonces, que sea específico refiere a eso, pero además, en este caso, podría ser más específico aún diciendo en qué tramo del río Uruguay. ¿Sí? Porque es muy probable que el grado de contaminación frente a UPM sea 1 y, no sé, más en el norte, por el Cuareim, sea otro. ¿Sí? Entonces, también a eso refiere la especificidad. Si ustedes ponen el grado de contaminación en el río San Juan disminuye un 30% al finalizar el proyecto, está bien. No es que, porque a nosotros nos importa mucho que entiendan que el indicador lleva metas y lleva tiempo, ¿sí? Metas, perdón, de cantidad y de tiempo. 30% al finalizar el proyecto. Pero nos importa que sepan que técnicamente esto de la especificidad es una característica importante, porque si no vamos a terminar midiendo cosas distintas y comparando parámetros que no son confluyentes. Elizabeth. Profe, una consulta sobre eso, ¿no? Nosotros cuando planteamos, por ejemplo, el proyecto que vamos bueno, esto, profe, me trabé un poco. Cuando planteamos el proyecto podemos aclarar ahí mismo qué consideramos contaminación y demás, ¿no? En el caso de que hagamos un proyecto de investigación sobre algún... Sí. ¿Y eso ya estaría cumpliendo con, Sí. con la especificidad del indicador o no? Sí, está bien. Pero viste que nosotros, por el caso Palmira, que es la referencia, no le pedimos desarrollo teórico, ¿sí? Somos bastante concisos en lo que pedimos, la descripción, el análisis, que es una pauta de involucrados, el árbol de problemas, de objetivos, el análisis de alternativas y después directamente la matriz. Entonces, pero bueno, si ustedes lo quieren hacer aparte, eso es especificar, ¿sí? Están cumpliendo con esa característica porque lo están diciendo en una definición. De hecho, ustedes habrán visto que en el manual 42 hay un cuadro específico para los indicadores que justamente contribuye a aclarar muchas cosas de
de los indicadores, ¿no? Nosotros directamente lo estamos poniendo en un espacio pequeño, en una matriz, ¿sí? Y nos quedamos con eso, pero bueno, sepan que el indicador tiene determinadas características técnicamente que cumplir, ¿sí? Que sea específico entonces, que sea relevante. Que sea relevante, bueno, no hay una forma concreta de explicarlo, ¿no? Pero claramente hay indicadores que te miden más directamente y en ese sentido tienen más relevancia que otros un objetivo. Por ejemplo, el servicio que presta la Palmira adecuado, ¿no? La compañía pública de autobuses adecuado. Yo puedo decir que eso lo mido con el grado de satisfacción de los usuarios, ¿sí? Entonces hago una encuesta de satisfacción. Eso es relevante porque me está midiendo la calidad del servicio a través de la satisfacción de los clientes. Pero yo podría medirlo también en vez de una encuesta que sale caro y difícil de hacer, con el que disminuyen la cantidad de quejas, ¿sí? En términos de comparación, bueno, es más relevante medirlo con una encuesta de satisfacción que con la cantidad de quejas, que no están directamente, pero de hecho a veces se utiliza como indicador lo que se llaman indicadores proxy, porque no podés medirlo, pero la relevancia tiene que ver con eso, con que hay indicadores que son más relevantes porque te miden más directamente lo que querés medir que otro, ¿sí? ¿Sería más apropiado, profe? Sí, ¿Con la más misma apropiado. palabra? Sí, exacto, más apropiado está bien. El marcado en el tiempo, apareciste María, hola. Estaba con poca gana. Ah, pues estoy a clase. No, entré a clase, sí, porque hay cosas que todavía faltan para el parcial. Sí, por eso Sí, vinimos. sí, sí. El marcado en el tiempo, espero que lo hayan entendido, que hay que tener una meta de tiempo al finalizar el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, la medida de tiempo la da el propósito, ¿sí? Porque el propósito, una vez que alcancé el propósito, terminó el proyecto, ¿sí? Si yo alcanzo lo que me proponía como resultado de propósito, ya terminó el proyecto. Entonces, la medida de tiempo está en la etapa del proyecto, ¿sí? Inicia y termina. Inicia en tal fecha, termina en tal fecha. Entonces, la meta, el indicador a nivel de propósito, va a ser al finalizar el proyecto, ¿sí? Que puede ser también al 31 de diciembre del 2025, una fecha precisa, o a fines de 2025. Pero la medida de la duración del proyecto la mide esa meta del indicador de propósito, porque es cuando voy a terminar el proyecto. Los componentes pueden tener también como medida de tiempo al finalizar el proyecto, ¿sí? Lo que no pueden tener son metas superiores. Yo no puedo entregar un componente después de que terminó el proyecto, porque el proyecto dura el tiempo que estás ejecutándolo, y el componente se entrega durante la ejecución, ¿sí? Entonces, si quieren ir por el camino fácil, digan directamente el indicador al finalizar el proyecto, tanto por ciento o tantas personas, ¿no?, van a hacer tal cosa. Pero también podrían hacer como en etapas, ¿no? Primero entrego un componente, entonces el indicador va a ser al primer año, después entrego otro, entonces el indicador va a ser al segundo año. Estoy tirando metas secuenciales, ¿no? Capaz que son meses, no son años, no son. Y después entrego el otro que sí se da al finalizar el proyecto, ¿tá? Metas de tiempo, entonces, no pueden ser más allá a nivel de los componentes y del propósito, más allá de finalizado el proyecto. Donde sí podría tener una meta superior es en el indicador de fin, porque acuérdense que el propósito contribuye al fin, pero no lo alcanza directamente. Entonces, bueno, yo podría decir y medirlo
como un impacto, ¿no? Después de haber finalizado, 2 años después de haber finalizado el proyecto, tal cosa, ¿no? Aumenta. Porque el fin contribuyo sustantivamente a alcanzar, pero no lo alcanzo. De todas maneras, en la práctica, lo deseable es poder medir ya al finalizar el proyecto cuál es el grado de avance de tu contribución a ese fin, ¿sí? Entonces sería deseable porque después, cuando los proyectos terminan, se desmantelan los equipos de proyecto y después ya nadie lo mide. Entonces, así como digo que es posible, también digo que es deseable que la meta del fin también sea al finalizar el proyecto, ¿sí? Pero puede aparecer una meta superior. El marcado en el tiempo, entonces. Por otro lado, realizable puede llegar a tener que ver con el todos los niños en edad escolar vacunados. ¿Se acuerdan que había un ejemplo por ahí? El 100% en general no es una buena meta para cumplir, depende del contexto, depende de qué, pero no deberíamos utilizar mucho ese todos o ese 100% porque es riesgoso de alcanzar. Entonces, para que sea realizable habría que poder plantearse metas que sean posibles de alcanzar. En términos de la cantidad, en términos del tiempo también, ¿no? Realizable, bueno, eso va de la mano de la cantidad, quizás hasta en términos de los costos, ¿sí? De cuánto sale medir, por ejemplo, una encuesta de satisfacción. Yo creo que les comentaba, en una época fui coordinador del Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y no existía una medida de cuántos niños, niñas y adolescentes trabajaban en el Uruguay. Y poder plantearnos una meta de erradicación del trabajo infantil o de poner en el tapete el tema, suponía por lo menos tener una noción de una medida de cuánto, ¿no? Entonces armamos la línea de base y en acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas incorporamos 8 preguntas a la encuesta continua de hogares que nos permitían medir eso. El costo de eso fue $40.000. ¿Sí? Puede ser mucho, poco, no sé. En ese momento se consiguió el financiamiento, UNICEF pagó esos $40.000 y se pudo hacer, pero podría no haber sido realizable porque ese dinero capaz que no se obtenía, ¿no? Entonces también realizable en términos económicos. Entonces ahí habría que buscar u otro objetivo u otra forma de medir que sea menos costosa, más viable, ¿no? Económicamente. Después de realizable, medible. Medible supone básicamente contar con la evidencia, ¿no? Medible supone tener los medios de verificación apropiados para poder medir. Una regla, ¿no? Medible es que tiene que tener alguna escala, alguna regla para poder medir lo que se quiere medir, ¿sí? Eso normalmente a eso normalmente responden los medios de verificación, ¿sí? Y Pero ahí, finalmente, sí, profe, María. pero ahí puede ser de cuantitativamente o cualitativamente también, ¿no? De las Sí. dos maneras o solo una. No, puede ser de las dos maneras, sí. Está. Todo se transforma en cuantitativo después, porque tenemos metas, ¿sí? El grado de satisfacción de los usuarios es cualitativo, pero yo lo transformo en una meta y termina siendo cuantitativo también en el número, ¿no? De la cantidad. Y es necesario que todos los indicadores terminen siendo cuantificables también. Pueden ser en su origen referido a algo cualitativo, pero tienen que tener una meta. Y por último, la más difícil de todas, que no lo vamos a exigir, pero que lo tienen que conocer,
y que es lo más, en el diseño de indicadores, es la parte más complicada, esta característica de independencia, que teóricamente supone que el indicador, entre el indicador y el objetivo, el nivel de objetivo que quiero medir, no puede haber una relación de causa y efecto. Y lo digo con un ejemplo. Si yo tengo que entregar choferes conducen de acuerdo a la normativa de seguridad, ¿qué tengo que hacer para que cumplir con entregar ese componente? ¿Qué se imaginan que tendría? ¿Cómo entrego? Digan una actividad que me permita entregar choferes conducen bien, para hacerlo más sencillo. Cursos, por ejemplo, a los Carlos. choferes, profe, de capacitación. Camila, ¿qué dijiste vos? Carlos. Capacitar, ¿está? Cursos, capacitar a los choferes, ¿sí? Es una actividad. Pero un error frecuente, que no cumple con esta característica de independencia, es poner como indicador 100 choferes se capacitaron al finalizar el proyecto. Porque eso es lo que tengo que hacer. Entonces, no me mide que los choferes cumplan con la normativa de seguridad. Es algo que tengo que hacer, por eso hay una relación. No es independiente porque tiene una relación entre ese indicador, que en realidad es una actividad, con el componente que tengo que entregar, ¿sí? Por eso no es independiente. Tengo que buscarle la vuelta, y no es muy simple, pero y puede ser difícil de ver la diferencia. Y en realidad yo podría decir y medir mejor el resultado de la capacitación. Y podría decir, en vez de 100 choferes se capacitaron al finalizar el proyecto, que es una meta, ¿no? de cantidad y de tiempo, pero sin embargo eso es lo que tengo que hacer y no me mide el resultado. Yo, en vez de decir 100 choferes se capacitaron al finalizar el proyecto, podría decir 100 choferes culminaron con éxito el proceso de capacitación al finalizar el proyecto. No es lo mismo, y es sutil la diferencia, no es lo mismo se capacitaron como un proceso de una acción que tengo que hacer, capacitar, que terminaron con éxito, o si ustedes quieren, se certificaron al finalizar el proyecto, porque eso te da cuenta de, no que participaron acá, cuántos hay que están ahí y participan, pero después capaz que no aprueban el examen, ¿no? Entonces, pero para yo entregar choferes conducen bien, yo necesito en realidad no que solo se capaciten, que eso es lo que tengo que hacer, sino que logren el resultado de tener mejor capacidad, o sea, se capacitan porque se certifican, y esa certificación da cuenta de que esos choferes conducen bien, ¿sí? Es sutil la diferencia, nosotros no vamos a ser exigentes con esto, pero sepan que esto es algo que hay que aprender y que hay que mejorar. Cada vez que hacemos un diseño de un proyecto, aparecen estas complicaciones y no siempre es evidente el poder hacerlo de manera correcta. Pero bueno, esas son las características entonces de un buen indicador. Para terminar, antes de ir al ejercicio, tenemos, les decía, a ver dónde quedaron, o si no las vuelvo a abrir. Tenemos acá ejemplos correctos, ya había puesto acá, e incorrectos de indicadores. ¿Sí? Véanlos, tómenlos como referencia. Ejemplos, ¿dónde están? Correctos e incorrectos. Acá tienen un listado. Ay, perdón. Acá tienen un listado de varios indicadores para un conjunto de propósitos y de componentes, ¿sí? 3 propósitos y 3 componentes con sus respectivos indicadores correctos e incorrectos, ¿sí? Leo para el primero
cuyo propósito que dice calidad de la educación primaria mejorada, sería incorrecto decir, al final de la ejecución del proyecto, 520 profesores han sido capacitados y certificados en matemática y gramática. ¿Por qué es incorrecto este indicador? Dice, este indicador no es independiente, es decir, no refleja en este caso el efecto directo indicado en el propósito. Se refiere a un componente, producto, que podría ser necesario entregar para lograr el propósito, pero no se refiere al propósito en sí mismo. ¿Sí? Lo borro eso porque si no quedó todo tachado. Sí, o sea, yo quiero medir con lo que tengo que entregar. Yo tengo que entregar 520 profesores capacitados y certificados para lograr calidad de la educación primaria. Es un componente esto, no me mide el efecto que quiero alcanzar. Si lo mide ese efecto, decir, al final de la ejecución del proyecto, los resultados en las pruebas estandarizadas de matemática y gramática para los alumnos de 4º grado de las escuelas atendidas por el proyecto han aumentado como mínimo un 15% en comparación con los resultados del año base. ¿Sí? Este indicador sí es específico, realizable, está enmarcado en el tiempo, es relevante para medir este propósito que quiero medir, es medible, tengo las pruebas estandarizadas y es independiente. ¿Sí? Entonces, con esos ejemplos que van a tener que seguir viendo, con las características del buen indicador que presentábamos ahí, lo que vamos a hacer ahora es trabajar en grupos en el ejercicio que está colgado ahí también en la plataforma, que lo van a tener que bajar, ejercicios sobre indicadores. Ahora lo muestro. Y ya te doy la palabra. Son un listado de 6 indicadores, ¿sí? Del 1 a 6, que nos preguntamos por qué no es inteligente. Ninguno de estos indicadores cumple con alguna de esas características o siquiera con ninguna característica. En realidad, con la única que cumple es con que es relevante. ¿Sí? Acá está dicho, porque no podemos saber si son o no, entonces vamos a suponer que la relevancia no la tocamos. Vamos a hablar más bien de específico, ¿sí? Ver si es específico, podríamos ver si es medible, si está enmarcado en el tiempo. Y vamos a agregar si eso no es independiente. ¿Sí? Entonces, en realidad, son todos no, porque ninguno cumple con alguna de estas características. Tenemos que decir por qué, con cuál característica y por qué, y después tenemos que escribirlo de nuevo para que cumpla con esas características. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, hay un indicador número 1, que lo va a hacer el grupo 1, el 2, el 3, el 4, vamos a hacer solo uno por grupo, ¿sí? Nos tomamos 15 minutos de trabajo para hacer un indicador cada grupo. ¿Sí? Rebeca, ¿qué ibas a preguntar? Profe, me entró una duda al ver ese indicador mal hecho que usted identificó, porque lo he leído en bastantes ejemplos que usted nos muestra. ¿Puede ser un indicador solamente de componente? Sí.
Claro, eso es un indicador de componente, porque eso vos podés, es lo que tenés que entregar para producir el propósito. Y ese indicador estaba a nivel de propósito. No va a nivel de propósito, va a nivel de componente, es un buen indicador. Está. Me había quedado esa duda, profe. Bien. Bueno, hacemos 6 grupos entonces. Bajan el ejercicio, bajan los ejemplos correctos e incorrectos, pueden ir a las matrices de marco lógico que tienen también de referencia, analicen el grupo 1, el indicador 1, el 2 y así sucesivamente, un solo indicador, vean cuáles de estas características específico, medible, enmarcado en el tiempo e independiente, cumple o no cada uno de esos indicadores y por qué no las cumple, y después traten de armar un nuevo indicador sobre la base del viejo, inventen otro, imaginándose cosas, ¿no? Porque no hay mucha información, pero y lo reescriben para que quede armado de manera correcta. ¿Sí? ¿Armás los 6 grupos, Camila? 6 grupos de 4. No, sí, 4, 3, alguno, pero somos 22, en realidad son 22. Bueno, ya se fue uno. $15 minutos, ¿sí? Son 20 y 15. Y media cortamos. Y nos venimos acá. Inician las sesiones ya. Poné pausa. Bien. El grupo número 1 está por ahí. Sí, sí, Cami. Bien. Bueno, ¿quieren compartir un poco lo que encontraron? ¿Qué características no cumple el objetivo, el indicador, perdón? Bueno, Vamos a compartir pantalla porque tenemos, digamos, algunas respuestas a estos indicadores o por qué no cumple determinadas características. Así que empiecen si quieren y comparto pantalla luego. Ok. bien. Gaby, leo yo el que está mal y vos lees el que hicimos. Dale. Dice, se ha entrenado el 90% de los profesores existentes para abril de 2015. Y nosotros vimos que, a ver Gaby, ¿qué tenés anotado ahí? Pusimos que no es un indicador específico y en caso de ser un indicador de propósito no es independiente. Bien, porque, Y, bien, antes de la reformulación, ¿por qué pusieron que no era específico ni independiente? Bien. No sé si Jenny quiere decir algo, pero pusimos que no era específico porque faltan los profesores de dónde son, que no pueden ser profesores de todo el mundo, entonces le agregamos eso. Y el otro, que si es en caso de ser un propósito, como mencioné ese profe hace poquito, no es independiente, porque es lo que debería pasar para que el propósito se cumpliera, que los profesores se capaciten. Entonces, sería un buen indicador, pero de un componente que mida la actividad, pero no del propósito. Bien, además no es específico tampoco porque dice, a ver si lo tengo por acá para leerlo, dice, se ha entrenado el 90% de los profesores existentes para abril del 2011, pero no dice entrenado en qué o ni qué profesores, ¿no? No dice ninguna característica sobre qué profesores entrenan, ni qué implica entrenar esos profesores. En ese sentido tampoco es específico, y sí son los dos, digamos, errores que tiene este indicador. No es específico y tampoco es independiente, porque indica justamente una actividad, ¿no? Lo que hay que hacer, y no en definitiva, no es independiente como indicador.
¿Cómo lo reformularon? Nosotros pusimos, se ha entrenado al 90% de los profesores del liceo número 5 de Salto que se encuentran en actividad a abril de 2015. Porque encontramos eso también, que existentes. Nos pareció muy... Entonces pusimos que estaban en actividad. ¿Cómo empieza la reformulación, perdón? Se ha entrenado al 90% de los profesores del liceo número 5. De ahí, sí. ¿Y no Nos les faltó lo parece que me dijiste. Sí. ¿No les parece justamente que esto de se ha entrenado el 90% de los profesores hace que no sea un indicador independiente tampoco? Porque da cuenta de una actividad, ¿no? Se ha entrenado el 90% de los profesores. De hecho, Sí, comienza eso igual que el lo, indicador que está como para reformular. sí, eso lo hablamos en el grupo y era una duda que teníamos. Bien, yo De si era independiente o no. les voy a mostrar un ejemplo para, no sé No si ya entendí, están Cami, viendo. lo que dijiste. El indicador que ustedes reformularon comienza de igual forma, ¿no? Se ha entrenado el 90% de los profesores, y cuando decimos se ha entrenado el 90% de los profesores, da cuenta de una actividad, ¿no? Como algo que tiene que hacer el proyecto, algo que tiene que entregar el proyecto, en definitiva. ¿Se entiende la diferencia? En este caso, por ejemplo, reescrito podría ser los resultados de las pruebas de capacitación realizadas antes de abril del 2012, dice acá, pero podría ser del 2021, son un 20% mejores que el año base en el 90% de los profesores de matemáticas principiantes. Entonces acá, en primer lugar, es específico porque dice, bueno, ¿qué profesores? Y dice, bueno, profesores de matemática, principiantes. Y también es independiente porque no da cuenta de una actividad, ¿no? De algo que se tiene que realizar el mismo proyecto, ¿no? Para obtener finalmente profesores capacitados o entrenados, ¿no? Entonces dice, los resultados de las pruebas de capacitación realizadas y especifican tiempo, ¿no? Antes de abril de 2012 son un 20% mejor que el año de base en el 90% de los profesores en matemáticas. ¿Se entiende por qué este ejemplo, digamos, reescrito es independiente y también es específico y no el original, digamos? Sí, profe, pero esa es la duda que yo le pregunté a Leopoldo y me la respondió como la respondimos nosotros. Porque si nosotros leemos muchos ejemplos de las matrices que nos dieron, cuando miden un componente se mide tantos profesores entrenados. Para dar cuenta que el componente se hizo, y me dijo que sí, cuando es un componente está bien, pero cuando es un propósito, claro, se mide A en ver, términos de resultados. ¿en cuál Y entonces están? ahora me Perdón. confundí. En el 1. ¿Y cuál es la...? El 1, estamos a nivel de componente, no es un propósito. Claro, entonces estaría ¿Cuál es la...? bien, por lo que yo entendí, ¿no? Estaría bien poner la cantidad de profesores capacitados para medir si el componente de verdad capacitó tanto, capacitó la cantidad que debería para dar resultado del propósito. Capaz pueden leer cómo lo reformularon ustedes y vemos. Sí, sí, ahí va. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Ya voy. Nosotros pusimos, se ha entrenado al 90% de los profesores del liceo número 5 de Salto que se encuentran en actividad para abril de 2015. Abril del 2015 ya pasó. Sí, no Tendría se que ser dice. abril del 2025. Sí. ¿Y cuál es de ahí? En realidad eso no es del todo correcto. ¿Cuál es la confusión ahí, Rebeca? Porque están diciendo lo mismo, se ha entrenado, en realidad el indicador ese no es independiente, porque está diciendo lo que hay que hacer es el entrenamiento. Entonces, eso es una actividad, el se ha entrenado refiere a una actividad, vos tenés que medir el resultado. Se han certificado. ¿En qué? Además, se han certificado en gramática y matemática, no sé, por Bien, usar. si fuera un componente, entonces sería se ha certificado. En Sí, ninguna circunstancia es se ha entrenado, capacitado con el mismo verbo del componente. claro. Claro, porque eso es la Ah, actividad, es lo que ahora hay que sí. hacer. Y este Vos que acá está formulado, seguramente el componente es docentes mejoran sus competencias en o mejores docentes capacitados, ¿no? Vos tenés que entregar
profesores capacitados. ¿Ah? Entonces, si vos decís, se ha entrenado, se han capacitado el 90% del profesor, es lo que tenés que hacer. Para medirlo, vos decís, se han certificado, han culminado con éxito el proceso. Es útil, pero es diferente. Ahora ¿Ah? sí. Y profe, le consulto, para no quedarme con la duda, que me Sí. conflicte mucho. Y este que está escrito en pantalla, ese sería reformulado, pero también a nivel de propósito, ¿no? No. ¿También a Esto es nivel de componente? Sí, los resultados de las pruebas de capacitación realizadas antes de abril del... sí. De los profesores, habla de los profesores. ¿Cómo medís que los profesores están entrenados? Entregás profesores capacitados, profesores mejoran, vos tenés que entregar ese producto. Y esto de que hacen pruebas y mejoran, te está hablando de que el profesor mejoró y estás entregando profesores que están capacitados, están mejorados en sus competencias. Sí. Está mejor dicho que lo que estábamos poniendo de ejemplo, se han certificado, ¿no? Acá estás comprobando con una prueba que tienen esa competencia desarrollada. ¿Sí? Bien. ¿Queda alguna duda sobre este indicador? Si no, pasamos al segundo grupo. ¿No? Bueno, el segundo grupo está por ahí. A ver, vamos a ver quién está. No, capaz no quieren. Camila Correa, Claudia Vázquez. ¿Alguna quiere decir algo? ¿No? Sofía Michelena tampoco. Ahí va. Ahí. Habíamos notado algo, pero Estás muteada, Claudia. Tenés que activar el micrófono. que habíamos notado algo, pero lo notó Camila. Solo pusimos tipo, como tiempo y como una ubicación que tampoco terminamos. ¿Cómo? Perdón, se Porque cortó un poquito. como tiempo y una ubicación, no le habíamos cambiado más nada. Bien. Bueno, capaz vamos viendo el original. Compartimos pantalla. El original dice: al final del proyecto se ha ampliado y mejorado 20 sistemas de agua potable existentes y se ha rehabilitado 25 más. Entonces sacan las características que no cumple este indicador. Y bueno, en primer lugar tiene dos indicadores en uno, ¿no? Porque dice, ha mejorado 20 sistemas de aguas potables existentes y además se han rehabilitado 25 más. Son dos indicadores en uno. Entonces eso de por sí es un problema, ¿no? Para un indicador. Después, justamente no es medible porque no dice, digamos, no es demasiado específico, o debería especificarse qué significa ampliar o mejorar. O sea, mejorar en qué sentido, ampliar en relación a qué, ¿no? No es demasiado específico y por lo tanto no es medible. Y después tampoco es independiente porque es un ejemplo similar al indicador que presentó el grupo 1, ¿no? Al final del proyecto se ha ampliado y mejorado 20 sistemas de agua potables existentes y se han rehabilitado 25 más. Es decir, es una actividad que se debería realizar en el marco del proyecto. ¿Sí? No es independiente como indicador, porque justamente es el efecto de haber realizado una determinada actividad. Acá un poco reescrito, dice, al final del proyecto, las pruebas de calidad de agua de San Ramón arrojan resultados aceptables y más que aceptables de acuerdo a las normas internacionales de calidad de agua en el 98% de los hogares. ¿Qué les parece este indicador, más allá de que esté reescrito y es el correcto? ¿Les parece que está bien? ¿Les genera algún conflicto, algo? Al grupo y al resto de la clase, digamos. Cuando dice aceptables y más que aceptables, ¿no? Podríamos decir lo mismo, cuando, por
por ejemplo, decimos, bueno, no es demasiado específico cuando dice ampliar y mejorar, porque ampliar y mejorar en relación a qué, ¿no? Pero acá dice, es aceptable y más que aceptable de acuerdo, y menciona, a las normas internacionales de calidad de agua. Entonces, ahí ya está siendo específico, porque menciona, bueno, aceptable en relación a qué, a las normas internacionales. Pero, en definitiva, este indicador, digamos, no es un indicador inteligente porque no es independiente, no es medible, porque no es específico, no dice ampliar o mejorar en relación a qué, y además son dos indicadores en uno, porque habla por un lado de 20 sistemas de agua potable existentes, mejorados, y después habla de 25 sistemas de aguas potables rehabilitados. ¿Se entiende por qué este indicador no es inteligente? ¿O por dónde pasan los principales errores? ¿Sí? ¿El grupo? Bien. Sí, pensé que me veía. Bien. No los veo, no las veo todas. ¿Alguna duda sobre este ejemplo? El grupo número 3 está por ahí. A ver. Brian, Emilia, Victoria. Los veo en sala. No sé si quieren compartir. Nosotros no pudimos hacer mucho tampoco porque estábamos con problemas de conexión y cuando logramos conectarnos tuvimos que volver a la sala. Bien, bueno, vamos a compartirlo y lo vamos viendo entre todas y todos. El ejemplo número 3 dice, la ley del Fondo de Mantenimiento Vial está aprobada y en vigencia antes del 30 de junio del 2010. Más allá de que acá tenemos un poco el indicador reescrito y vemos por qué no es un indicador inteligente. ¿Qué les parece a ustedes en general, al grupo y a la clase, este indicador? La ley del Fondo de Mantenimiento Vial está aprobada y en vigencia antes del 30 de junio del 2010. O del 2021, 2022. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué no es un indicador inteligente? ¿Qué pasa, Cami, que vemos ahí? Sí, yo sé que están ¿Por viendo, qué pero no es? Sí, la idea es que justamente vean para que puedan un poco constatar con lo que fueron haciendo como grupo, ¿no? Pero bueno, en este caso, el indicador, en primer lugar, no es realizable porque depende de un actor que no es el del proyecto, ¿no? En todo caso sería un supuesto. No depende del ejecutor del proyecto, sino, en este caso, porque es una ley, del Parlamento. Entonces, acá está el indicador reescrito y dice, si el objetivo es mantener las carreteras, tantos kilómetros de carreteras mantenidas de acuerdo a tal especificación podría ser el indicador, ¿no? Por ejemplo, 30 kilómetros de carreteras mantenidas de acuerdo a la especificación tal, y hace alusión a la ley justamente, pero no tal como está planteada, porque en primer lugar no depende del proyecto, y en ese sentido sería un supuesto, es necesario que esto se dé para alcanzar en definitiva el propósito, ¿no? Cuando leen este indicador, ¿les queda un poco claro por qué no es un indicador inteligente? Bien, bueno, vamos al ejemplo número 4 y no ponemos en pantalla la solución, digamos. El ejemplo número 4 dice, no había grupo porque solamente había un estudiante, la contaminación del río San Juan disminuye en un 20% para el final del proyecto. ¿Qué les parece este indicador? Se los corto y pego en el chat para que lo puedan ver. ¿Qué les parece? Elizabeth, María, las veo con la cámara prendida. La contaminación del río San Juan disminuye en un 20% para el final del proyecto. Puede ser que no sea específico, profe. ¿Por qué? Porque capaz es muy grande todo lo que es el río San Juan y no te dice cuánta distancia del río. Puede ser, se me ocurre esa. Aparte no da una fecha final no da una fecha de la culminación del proyecto tampoco, ¿o sí?
¿O no es por No, eso? no, también, justamente no es específico, este era un poco el ejemplo que traía Leo, ¿no? Cuando explicaba las características de un buen indicador. No es específico porque no determina, como dice Rebeca, en qué parte del río San Juan. Puede ser que en algunas partes la contaminación sea más o menos elevada, ¿no? Y tampoco es específico porque no determina, como dice María, el tiempo, ¿no? En qué momento disminuye la contaminación. Y además habla justamente de la contaminación, y de nuevo retomando el ejemplo que ya dimos, y nos dice en relación a qué, porque justamente por más de que no seamos muy entendidos en este tema, contaminación implica muchas cuestiones, ¿no? Por muchas razones puede estar contaminado el río San Juan, y en ese sentido no es un indicador específico y tampoco medible. Este era un poco el ejemplo que habíamos dado en clase, pero reescrito dice, bueno, al final del proyecto los análisis de contaminación realizados por la Dinama del río San Juan en el tramo AB arrojarán como máximo los siguientes valores, y dice X en cantidad de coliformes, ¿no? Entonces acá lo que dice justamente es el tramo del río San Juan, y además especifica la contaminación en relación a la cantidad de coliformes, ¿no? Entonces, de esa forma el indicador queda, digamos, bien redactado y además siguiendo un poco las características de un buen indicador. Vamos al grupo número 5. ¿Alguna compañera que esté por ahí? Ahí va, Elisa. Sí, profe, acá estamos. Pero hicimos algo ahí, pero está mal. Porque ya vimos ahí el correcto y nos quedó mal. Porque primero nosotros concluimos que no era específico porque no decía, en el caso de que Léelo, fuera un capaz. propósito, no, Elizabeth, si lo tenés por dice, ahí, sí lo tengo, profe. Dice, a nivel propósito, al final del proyecto, se ha rehabilitado 520 kilómetros de tramos de rutas nacionales en los corredores de integración. No es específico, profe, porque no dice qué tramos de ruta ni en dónde. Bien. Y tampoco es realizable porque requiere intervención estatal, en todo caso, porque son rutas nacionales. Pero lo hicimos mal, profe, porque reformulamos y no nos dimos cuenta que en realidad era más bien un componente que se necesitaba, en vez de ser un propósito. Bien, porque no, justamente ustedes ya vieron la respuesta modelo, digamos, Sí. pero a partir de ahí podemos como un poco pensar en eso, ¿no? Este indicador, así como está redactado, no es un indicador independiente, ¿no? Porque dice justamente, al final del proyecto se ha rehabilitado 520 kilómetros de tramo de rutas nacionales en los corredores de integración. ¿Por qué no es independiente? Porque si no se realiza seguramente no se va a poder cumplir el propósito. Porque no hay relación entre causa y efecto, ¿no? Porque hay relación, al revés. Hay relación. Porque hay relación, porque es un componente, ¿no? Podría llegar a ser un componente, como está redactado este indicador, ¿no? Algo que en realidad le entregamos al proyecto. Al final del proyecto se ha rehabilitado 520 kilómetros de tramos de rutas nacionales en los corredores de integración. Justamente lo que hay es una relación de causa y efecto, ¿no? Porque esto podría, de hecho, debe ser algo que le entregamos al proyecto y no un indicador en sí mismo. ¿Se entiende por qué no es independiente como indicador? Sí, profe, sí. Igual cuesta mucho imaginarlo sin tener la letra de por lo menos lo que es el propósito del proyecto y demás, ¿no? Cuesta muchísimo, ¿no? Sí, es que es un ejercicio en sí mismo, ¿no? Cuando tenés una partecita del proyecto, imaginarte lo otro y plantear como el propósito, por ejemplo, hipotético de este proyecto. Pero la idea justamente, más allá de que ustedes tienen las soluciones y las vieron, es un poco este intercambio, ¿no? Reescrito este indicador, queda, bueno, al finalizar el proyecto, los ingresos de turistas por las fronteras terrestres aumentaron en un 15% en el año 2025 con respecto al año anterior, ¿no? O hay otro ejemplo que dice, bueno, al finalizar el proyecto, las exportaciones que pasaron por las aduanas terrestres en el periodo de un año aumentan un X%, 20%, con respecto al año anterior al año base, ¿no? En este caso, ustedes identificaron que no era un
un indicador específico, y puede que no sea un indicador específico, pero además una de las principales características que no cumple este indicador es que no es un indicador independiente, porque justamente da cuenta de algo que le tenemos que entregar al proyecto, ¿no? Un componente y no tanto un indicador. Sí, profe. Bien, y el grupo número 6, antes... Hicimos cualquiera. Pero está, ahora yo mirándolo y basándome en lo que estábamos haciendo ahora, es como que está, Melanie se retiró porque está un poco mal del estómago, y no sé, está Aldana, Erika, no sé si quieren hablar. Léanlo si quieren y vamos viendo. ¿Lo pueden leer, gurisas? No sale nadie. Se fueron todos. Escúchame, ¿podés leer el porque yo no lo tengo? Sí, claro. Sí. El indicador dice, cada niño menor de 12 años en todo el país es actualizado en sus vacunas para el 1 de enero del 2012, dice en este caso, pero podría ser otro. Lo pusimos como que no era inteligente, Sí. Porque en realidad no era, o sea, yo lo veo que no es medible, no tiene, o sea, perdón, no es específico, no tiene un porcentaje, ¿no? En su comienzo. Sí, no es necesario que tengan porcentajes Sí, para que sean perdón. Ay, por favor, me dejaron sola. Yo tampoco tengo anotado, mismo porque mi internet anda bastante inestable, pero otra cosa que teníamos duda con unas compañeras era en cuanto que decía que, por ejemplo, no me acuerdo bien si el 90 y algo de los niños habían sido vacunados, entonces nosotros no sabíamos poner, por ejemplo, si era así marcado en el tiempo, pero si era medible, porque no decía bien, porque nosotros estábamos con la duda de que tenía que decir 100% o no. Yo les decía a ella que yo me pareció haber escuchado que no se podía poner ni 100% ni 0%. Esa era la duda, y yo le decía que no, porque es así o no. No se puede poner 100% ni 0%. No es que no se puede poner ni 100% ni 0%, pero no es un buen indicador. Es decir, este indicador, que lo vamos a leer de nuevo, dice, cada niño menor de 12 años en todo el país es actualizado en sus vacunas para el 1 de enero del 2025, por ejemplo. Tiene un problema este indicador, y justamente es que no es realizable, ¿no? Porque habla de, bueno, cada niño, haciendo alusión a todos los niños, son actualizados en sus vacunas para tal fecha, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hablar de todos los niños vacunados hace que no sea un indicador realizable, porque contempla a todos los niños. En realidad ese es el principal inconveniente de este indicador. Claro, nosotros nos confundimos, ¿sabes con qué, Camila? Porque como decían menores de 12 años, entonces nosotros nos agarramos el marido de decir, bueno, capaz se podía como controlar de que todos los niños, como decía una franja etaria, menores de, entonces ahí fue la confusión también. Aunque determine el indicador una franja etaria, como en este caso menores de 12 años, igualmente sigue siendo no realizable, porque dice todos los niños menores de 12 años. ¿Se entiende? Claro. En ese sentido, este indicador, el principal problema que tiene, y por lo tanto no es un buen indicador o no es un indicador inteligente, es porque justamente no es realizable. Apela a todos los niños vacunados. Y ahí sí, un poco, María, vos decías, bueno, no puede haber un indicador que dé cuenta de un 100% y mucho menos de un 0%, ¿no? Y sí, en este caso, mencionar, bueno, como indicador, alcanzar al 100% de la totalidad de los niños menores de 12 años, hace que sea un indicador no realizable, digamos. Bueno, yo te lo voy a leer como, o sea, nosotros lo reformulamos de una manera que dice, para el 1 de enero de 2015 se han actualizado el 99% de las vacunas de los niños menores de 12 años. Eso fue lo que hicimos en el grupo. Después yo lo reformulé y le hice unos arreglos porque me pareció que entraba mejor en el contexto. Decime si este que pusimos está bien. En realidad no está tan mal, digamos, porque justamente ustedes lo que un poco reformulan en este ejemplo es el sacar esto de la totalidad de los niños menores de 12 años, ¿no? Porque mencionan, no recuerdo, dijiste 99%, María. ¿No? El 99%. Bueno, ahí ustedes
digamos, reformula el indicador en este sentido, ¿no? Elimina la parte de, bueno, todos los niños menores de 12 años, y lo reformula al 99% de los niños menores de 12 años, bueno, están vacunados de hasta, o al 1 de enero de tal año, 2015, ¿no? sí. Del 2015, en este caso. Entonces, sí... acá me llegó un mensaje en el chat, pero está. Justamente el arreglo que ustedes le hacen a este indicador y cómo lo reescriben, sí da cuenta de este problema que tiene este indicador, ¿no? De que en realidad no es realizable porque apela a todos los niños menores de 12 años vacunados para tal fecha. Entonces ustedes al mencionar el 99% de los niños vacunados para el 1 de enero del 2015, sí hace que sea en algún sentido realizable. Por ejemplo, por eso digo que no está tan mal, porque se acerca bastante a la respuesta modelo que tenemos acá y no tienen por qué ser tal cual, digamos. Esta es una respuesta posible. Dice, bueno, reescrito, el 98% de los niños menores de 12 años de todo el país cuentan con esquema básico de vacunación al 1 de enero del, bueno, acá dice 2012, pero obviamente tiene que ser posterior, ¿no? 2025, por ejemplo. Mirá cómo yo lo reformulé por mi cuenta, a ver si está bien. Dale. Para el 1 de enero del 2015 se ha actualizado el plan de vacunación. No, para el 1 de enero del 2015 se ha actualizado en un 99% el plan de vacunación a los niños menores de 12 años de todas las escuelas del departamento de Salto con respecto al año 2014. O sea, no sé, eso del año 2014 capaz que está fuera de contexto ya. O sea, pero es como que lo enmarqué en tiempo y espacio, como diría, en Salto, en las escuelas de Salto, para darle un contexto más chico, no a nivel país. Pero eso fue por cuenta mía. Quería saber si estaba bien. Está bien, sí, Mario, está bien. Obviamente que esto de los años que decimos 2012, 2015 es porque el ejemplo está desactualizado. Obviamente que tenemos que dar cuenta de un año posterior a la ejecución del proyecto, ¿no? Como indicador que mide justamente. Pero sí, es un buen ejemplo el que diste. Estos ejemplos que en realidad están acá son ejemplos modelos, digamos, como podrían llegar a ser los indicadores, pero sí hay otras alternativas en las cuales ustedes lo pueden ir reformulando y alcanzar igualmente un indicador que sea un buen indicador o un indicador inteligente. ¿Queda alguna duda sobre alguno de estos ejemplos, de estos ejercicios? Estamos en hora, pero... No sé, Leo, si estás por ahí porque había... ¿Tenemos clase la semana que viene? Sí. Está. Profe, capaz con la práctica, ¿no? Se va adquiriendo un poquito más de, sí, totalmente. de fluidez, porque resulta bastante complejo y frustrante al principio esto, ¿no? El primer ejemplo ese fue medio complicado. Por eso le decíamos, concéntrense en las metas de tiempo y de cantidad, ¿sí? Después todas las otras características, bueno, sepan que son importantes en un posgrado, digamos, en un nivel top. No lo vamos a exigir en el parcial, pero sí un enunciado mínimo, ¿no? Como esos ejemplos son mínimos y para algún parcial pueden estar bien, pero no para hilar fino en todas las características. Yo ponía en el chat, un poco en broma, un poco en serio, lo del 0% y el 100% se refería a los supuestos, no tenía nada que ver con los indicadores. ¿Tá? Los indicadores... De todas maneras, tan mal no estaba. Perdón. No, está bien. Y lo otro... Profe, equivocando se aprende, ¿no? Esto. El de las vacunas, se podría decir también qué vacunas, ¿no? Para ser más específico, a su vez, el esquema básico de vacunación, por ejemplo, ¿no? Ponerlo como más específico. Bueno, con eso tendríamos entonces todo el proceso, ¿no? Lo que nos falta, de hecho, lo único que nos está faltando es, y se lo vamos a pasar por... ¿Vos ya les pasaste el modelo este de respuesta? Sí, pero tiene que estar disponible para que lo puedan ver. Si ya está disponible, lo paso. Ya lo pongo disponible. Está disponible. Les paso el link nuevamente. Ahí va. ¿Va a estar en el plan de actividades o qué? Sí.
Y ya les voy a mostrar, le vamos a pasar acá el enlace también por el chat. Está ahí el que pasó Camila, es el modelo, la respuesta modelo a esta que mostró, y acá está la matriz de marco lógico de Palmira, ¿sí? Toda completita, para que la puedan bichar y bueno, ver finalmente cómo para el caso de Palmira, se los muestro un poquito en pantalla, pero chequéenlo bien, es otro ejemplo en los hechos que tienen como referencia el fin, contribuir al incremento de la utilización del sistema de transporte público, el propósito, servicio ofrecido por la compañía es adecuado y confiable, los componentes y las actividades, ¿sí? Para cada uno de los objetivos, un indicador, 3 indicadores, un indicador por, bueno, acá está, miren que está mal numerado, vieron que a veces... Está largo este parcial, ¿no, profe? ¿Qué? Es largo el parcial, digo. Yo la verdad es que recién voy en el análisis de involucrados, que me costó bastante. Tuve que reformular el problema y porque no me coincidían las cosas. Bueno, me costó un montón, pero voy en el análisis de involucrados. Falta ver que esté bien, pero voy encaminada. Bien. Bueno, ahí tienen el ejemplo entonces de Palmira, ¿sí? La matriz de marco lógico ya está disponible con todo el completito como modelo para que ustedes, de hecho, pueden usar esta misma matriz ya la tienen armadita para lo que tienen que presentar, ¿sí? Preguntas, dudas, Rebeca. Hola, profe. Lo que le quería preguntar, profe, que no, como Valentina estoy haciendo ya el parcial, y sobre la misión, las personas, nosotros pusimos personas agendadas o no agendadas, ¿tienen misión? Nosotros pensamos que no, pero ante la duda preguntamos. Las personas, ¿cuáles? Agendadas no. No porque son personas. Eso. Es como la población. No tienen Hecho. mandato. ¿No? Victoria. Hola, profe. Yo tengo una duda porque todavía no arranqué el parcial. Con respecto que nuestro problema, tipo el proyecto, no, o sea, podemos sacar de referencia lo del caso del Palmira, pero tenemos que inventar uno nuevo. Claro. Sí, ustedes tienen que inventar la situación problemática, tienen que, bueno, y hacer todo el análisis, sí, el caso de Palmira es solo una referencia, ¿no? Ok, está. Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Elizabeth. Una pregunta, perdón. Para Elizabeth. Profe, nosotros con ese tomamos te queríamos preguntar, a ver, nosotros tomamos un problema real, pero vamos a modificar de alguna manera, como que vamos a darle un poquito de mentirita al tema. ¿Se puede hacer eso, como reformular el tema? No sé, a vos en tu casa te dejan mentir. No, pero... No entiendo por qué vas a mentir en un parcial si en tu casa no te dejan, eso no es ético. No, lo que pasa, profe, que es una empresa en quiebra, entonces vamos a cambiar el supuesto. Es parte de reformularlo para el parcial. Solo se puede inventar, obviamente, tomar una referencia, inventar otras. Te dejamos mentir. Gracias. María. Yo tomé algo que capaz que me metan presa después, pero bueno, es algo que me gustaría hacer, es algo como que me gustaría hacer acá. No, es algo que es un problema emergente en Bella Unión, y es real, pero nadie hace nada igual. O sea, yo lo planteé y me parece que me quedó bastante bien,
y es un tema de la basura de Bella Unión. Y lo que sí que quería preguntarte, que tuve un poquito de duda, era si los involucrados había un límite, o sea, No. un número límite, o sea, ni mucho ni menos. ¿Cuánto más o menos? A mí me quedaron 5, por eso pregunto. No, está perfecto. 5 podrían ser. Palmira es la referencia, de nuevo. 5 parece un buen número. Por las dudas no sale del ébano. No. Rebeca. Hola, profe. A nosotros nos Hola. pasó medio... Tanto tiempo. Lo repito una y otra vez, profe. Me olvido. Nos pasó como María de que reformulás algo y después tenés que volver para atrás, pero nos surgió una duda de que se pueden repetir los problemas percibidos en el árbol de problemas. No. En el sentido de que es causa y efecto. Sí, bueno, eso es como en Palmira. ¿Te acordás que en Palmira el efecto de que había una disminución de la demanda era que las tarifas solo cubrían el 75% de los costos operativos? Y a su vez eso retroalimentaba el sistema, que era justamente lo que fundamentaba que había que intervenir. Bien, pero solo en ese caso. ¿Sí? Bien. Y otra cosa, profe. En el árbol de problemas, ¿puede haber algo que nosotros no pusimos en la descripción de la situación problemática, o todo lo que yo mencioné de la situación problemática tiene que, o sea, debe estar reflejado también en el árbol de problemas? No me entendió. Otra vez. Te entendí. La sugerencia que hicimos con respecto a eso es de avanzar y retroceder. Si vos tenés cosas en el árbol de problemas que no estaba en la descripción, agregalo después en la descripción. Genial, profe. Sería deseable que fuera todo como autocomprensible, ¿no? Entonces, que tuviera toda la información en... ¿Sí? Bien, porque nos pasó eso, que nos quedó medio flojo la descripción y el árbol muy completo, y dijimos, ¿lo dejamos así o lo agregamos? No más de una carilla, no. O sea, porque la descripción es para orientarnos en la introducción. ¿Sí? Gracias, profe. No sé, Victoria, si vos querías hacer otra... ¿Tenés la mano levantada todavía o no la bajaste? No, profe, no sé cómo es que se baja. Ya era solo esa mi duda. En reacciones, Victoria. Fíjate en reacciones y dice bajar o levantar la mano, y ahí lo bajas. Si yo lo aprendí, ¿no lo vas a aprender vos? Lo que pasa que, bueno, uno aprende cosas nuevas todos los días. Ahí va. Elizabeth. Profe, en base a esto que decía Rebe, ¿no? O sea que en la descripción tienen que estar comprendidos todos los aspectos de lo que vamos a expresar en el árbol de problemas, ¿no? No todo, porque te puede escapar alguno, pero sería deseable que estuvieran contenidos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, chicas, chicos. Por acá entonces, Rebeca. Hola, Rebeca. Tenemos el foro, ¿no, profe? Sí, bien, María. La última, profe. Dale. En la corrección que usted hizo del cuestionario, la matriz zigzag, me corrigió uno que es que los supuestos no son determinantes. ¿A qué se refiere con determinantes? ¿Que sean súper importantes? Sí, que determinan el resultado, que si no están los supuestos, el resultado no se alcanza. Sí. Bien. Ahora sí, profe, buenas noches. Bueno, gracias. Escriban en el foro, sí, como recordó María, que si hay consultas por ahí. Y si ven que nos demoramos más de un día en responder, por las dudas nos avisan con algún mensaje, porque a veces nos llegan los comunicados y no todos los días entramos a ver. ¿Sí? Nos vemos hasta el jueves que viene. Gracias. Chao, gracias. Chao, profes, que pasen bien. Gracias.